¿Y si te dijera que la historia de Jesús tiene vacíos que nadie se ha atrevido a llenar? Hay un periodo oscuro, misterioso, donde Jesús simplemente desaparece. Entre los 12 y los 30 años, los evangelios no dicen nada. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo durante casi 2 décadas de su vida? Este no es solo un detalle olvidado. Es el primer gran secreto sobre Jesús. Algunos manuscritos antiguos, prohibidos por la Iglesia, afirman que viajó a lugares remotos como la India o el Tíbet, aprendiendo de sabios y maestros espirituales. ¿Te imaginas al joven Jesús sentado junto a místicos orientales, absorbiendo conocimientos milenarios? No es coincidencia que muchas de sus enseñanzas sobre el reino interior coincidan con doctrinas del Oriente. Este vacío en su biografía no es casual, es un silencio impuesto. Uno que oculta el verdadero origen de su sabiduría. Porque si el pueblo supiera que Jesús se formó más allá del judaísmo, se derrumbaría el monopolio de ciertas verdades. Este es solo el comienzo. Prepárate, porque los siguientes secretos cambiarán para siempre tu forma de ver al Jesús que creías conocer. Este segundo secreto fue borrado de la historia oficial. Jesús no fue hijo único. Tuvo hermanos. Y el más importante de todos fue Santiago, también llamado el Justo. Pero, ¿por qué casi nadie sabe que Santiago fue líder de los primeros cristianos después de la muerte de Jesús? Porque reconocerlo como hermano y sucesor directo sería admitir que Jesús dejó una línea humana de liderazgo, no una institución impuesta por Roma. Santiago predicó un cristianismo puro, espiritual, sin templos ni riquezas. Y eso no le convenía al poder. La iglesia primitiva, liderada por él, fue rápidamente silenciada y reemplazada por otra más conveniente. En algunos textos gnósticos, se dice que Jesús reveló a Santiago enseñanzas privadas, reservadas solo para él. ¿Te imaginas cuán valiosas eran esas palabras que nunca llegaron al Nuevo Testamento? Hoy, este secreto comienza a salir a la luz, y revela que la historia de Jesús no terminó con su ascenso, sino que continuó, en voz de su propio hermano. Un heredero espiritual al que se le apagó la voz por siglos. ¿Quiénes fueron los que lo silenciaron, y por qué? Las respuestas incomodan, y por eso no se enseñan. ¿Sabías que cuando Jesús hablaba del reino de Dios no se refería al cielo? Este tercer secreto rompe con siglos de interpretación errada. El reino no era un lugar al que ir después de morir, sino un estado interior que se podía alcanzar aquí y ahora. Jesús decía que el reino estaba dentro de ti, pero ese mensaje fue distorsionado. ¿Por qué? Porque si las personas entendieran que podían acceder a Dios sin intermediarios, los templos, las jerarquías y los dogmas perderían su poder. Este reino era conciencia, despertar, iluminación. Era liberarse de la culpa, del miedo, del control religioso. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque su mensaje era profundo, espiritual y revolucionario. Muchos no lo entendieron, y quienes sí, fueron perseguidos. Las instituciones que surgieron después transformaron su enseñanza viva en estructuras rígidas. Pero el mensaje original todavía resuena en quienes buscan dentro de sí. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirar hacia adentro y descubrir ese reino que nadie te enseñó a encontrar? Porque ese fue el verdadero legado de Jesús. Y es un legado que aún hoy sigue siendo censurado. ¿Puedes imaginar que el símbolo que hoy representa a Jesús no era el que él usaba? Este es el cuarto gran secreto que nunca te contaron. Jesús nunca llevó una cruz colgada al cuello. De hecho, la cruz, como símbolo cristiano, fue adoptada siglos después de su muerte. El verdadero símbolo que usaban los primeros seguidores de Jesús era el pez, llamado Ichthys. Era un código secreto, un reconocimiento entre iniciados. Pero hay algo aún más profundo. Algunos manuscritos descubiertos en Qumrán y textos gnósticos hablan de una llave de la vida, similar al ankh egipcio, que Jesús habría usado como representación del despertar del alma. ¿Te imaginas que Jesús integró sabiduría de culturas antiguas que la Iglesia luego declaró paganas? Todo lo que no encajaba con el dogma fue eliminado. La cruz se impuso no por ser símbolo de amor, sino por representar el sacrificio y el sufrimiento. Control a través de la culpa. Pero el símbolo original de Jesús hablaba de vida, de unidad, de libertad espiritual. ¿Y tú? ¿Te quedarás con el símbolo que te impusieron, o buscarás el que él realmente dejó? Uno de los mayores engaños históricos es hacerte creer que Jesús nunca escribió nada. Pero de verdad un maestro tan sabio, con tal poder en sus palabras,
¿jamás dejó un texto propio? Este es el quinto secreto. Existen testimonios antiguos que afirman que Jesús sí escribió, pero sus palabras fueron ocultadas. En algunos evangelios apócrifos se menciona que Jesús redactó enseñanzas secretas para sus discípulos más cercanos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es una recopilación de frases de Jesús, muchas de ellas nunca vistas en los evangelios tradicionales. Y lo más impactante, este texto no habla de pecado, ni de juicio, ni de infierno. Habla de luz interior, de despertar, de autoconocimiento. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Un Jesús que no condena, sino que libera. Un Jesús que no impone normas, sino que te invita a mirar hacia adentro. Esa visión fue censurada, archivada, eliminada. Porque un pueblo que piensa, que medita, que se libera del miedo, no se controla fácilmente. Hoy ese texto resurge y su mensaje brilla con fuerza. ¿Estás listo para leer lo que Jesús realmente enseñó y que nunca te mostraron? Este es uno de los secretos más escandalosos y a la vez más silenciados. Jesús tuvo un vínculo único con una mujer, María Magdalena. Y no fue simplemente una seguidora. Este es el sexto gran secreto. Algunos textos antiguos la presentan como su compañera, incluso su esposa espiritual. En el Evangelio de Felipe, se dice que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que la besaba frecuentemente. Esto no se refiere solo a afecto físico, sino a una transmisión de sabiduría. Ella era la discípula más cercana, la que comprendía el verdadero mensaje. Pero fue borrada de la historia, desacreditada, convertida en prostituta. ¿Por qué? Porque una mujer sabia, empoderada y cercana a Jesús era una amenaza al orden patriarcal que dominó los concilios. La verdad es que María Magdalena fue la primera testigo de su resurrección, la primera en recibir su luz, y tal vez la que más profundamente entendió su legado. ¿Te imaginas todo lo que perdió la humanidad al silenciar su voz? Hoy, ella regresa del olvido, y con ella, una parte esencial del mensaje de Jesús que fue enterrado por siglos. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios guardan un silencio inquietante sobre esa etapa. Y ese vacío no es casualidad. Este es el séptimo secreto. Antiguos registros de la India y el Tíbet revelan que Jesús podría haber viajado al este. Manuscritos como los encontrados en el monasterio de Emis, en Ladakh, mencionan a un sabio llamado Isa que enseñaba el amor y la compasión, y que muchos reconocen como Jesús. ¿Y si su sabiduría no fue solo divina, sino también cultivada? Se dice que aprendió de monjes budistas, yogis y sabios persas. No para negar su origen divino, sino para expandir su comprensión del alma humana. Estas enseñanzas no encajaban en el relato oficial. Por eso, fueron eliminadas. Un Jesús que aprendía, que viajaba, que preguntaba. Era demasiado humano para la Iglesia, pero también demasiado libre. Hoy, esa verdad comienza a salir a la luz. Un maestro que abrazó el conocimiento del mundo para transformar el alma desde adentro. ¿Estás preparado para ver a Jesús como el puente entre Oriente y Occidente? Pocos lo saben, pero Jesús no fue hijo único. Este es el octavo secreto. Los textos más antiguos mencionan a Jacobo, también llamado Santiago, como su hermano. Pero, ¿por qué se oculta esta verdad? Porque si Jesús tuvo hermanos, entonces su humanidad es innegable. Y con ello, se desarma la imagen del hijo único sin familia ni lazos. En el Evangelio de Tomás y en escritos de Flavio Josefo, Jacobo aparece como líder de la comunidad original de seguidores de Jesús. Un líder silencioso, sabio y profundamente conectado con su mensaje. Pero cuando Roma intervino, Jacobo fue relegado, su papel fue borrado y su linaje desapareció del relato. ¿Y si hubo una línea familiar que preservó enseñanzas secretas de Jesús? ¿Y si la figura del hermano era clave para entender su lado más humano, más cotidiano, más cercano a nosotros? El silencio sobre Jacobo no es casual. Es una estrategia para mantener la figura de Jesús lejana, idealizada, y no como alguien real, con familia, vínculos y sangre. Pero hoy, ese hermano olvidado vuelve a reclamar su lugar en la historia. Y con él, una nueva comprensión del legado del Nazareno. Este es, quizás, el más impactante de todos. El noveno secreto es el mensaje final de Jesús, que nunca fue incluido en la Biblia. Y no fue dicho desde la cruz.
Fue compartido en privado, después de la resurrección, a un grupo muy selecto de discípulos. Se encuentra en textos como el Evangelio de María, el Pistis Sophia y otros manuscritos gnósticos. ¿Y qué decía? Que el reino de Dios no está en el cielo, ni llegará con señales visibles, sino que está dentro de nosotros. Que el alma, atrapada en ciclos de ignorancia, puede liberarse a través del conocimiento interior. Que no necesitamos intermediarios, templos, ni estructuras, sino despertar. Este mensaje fue censurado porque hacía inútiles los sistemas religiosos de control. Era un llamado a la libertad espiritual total. ¿Te das cuenta? El último mensaje de Jesús no era de sumisión, sino de despertar, empoderamiento y conexión directa con lo divino. Hoy, tras siglos de silencio, su voz vuelve a sonar. ¿Y tú decides? ¿Seguirás el eco de lo que te contaron? ¿O te atreverás a escuchar la voz olvidada del verdadero Jesús?